Para empezar, por allá en el año 1978 había una revista muy popular, por lo menos en esa época, no sé hoy en día, que se llamaba Selecciones. Esta revista le gustaba mucho a mi papá y recuerdo que en una edición navideña del año 77 o 78, él se encontró con una historia que hoy en día de pronto se conoce un poco más. Este es un cuento que escribió un maestro y pastor presbiteriano que en español se llama El otro Rey Mago. Hace 2 meses terminamos o vivimos o celebramos la Navidad. Sin embargo, es interesante cuando nosotros vamos a algunas ah, enseñanzas y a veces algunas historias y cuentos que hay en el mundo alrededor de la Navidad. Y esta historia la escribió Henry Van Dyke. Henry Van Dyke era un maestro de universidad y pastor, como lo mencioné, y por allá en el año 1896 creó este cuento, así como lo hizo Charles Dickens antes, y muchos escritores que, inspirados y por su fe cristiana, encontraron motivos para enseñar cosas a través de cuentos. Él escribió este cuento que hoy en día se ha popularizado a través de películas y traducciones diferentes, y quiero compartirles algo de esta historia que tiene que ver con la prédica de hoy. Esto habla de los Reyes Magos, de los famosos Reyes Magos. De hecho, cuando lo estaba leyendo otra vez, me percaté que ahí aparecía Melchor, Gaspar y Baltasar y me pregunté, como decía el pastor el otro día, ¿de dónde vienen esos nombres si no están en la Biblia? Pero en este cuento están esos nombres. Quizás viene de allí. Ahora, la historia de este es del cuarto rey mago. Es decir, este hombre nos cuenta la historia de que no había solamente tres, sino que había un cuarto. Y este hombre se llamaba Artaban, según la historia. Los cuatro emprendieron una jornada que la conocemos en la Biblia a través de los evangelios sinópticos. Y esta historia tiene que ver con su deseo profundo de adorar al rey que iban a ser. Y ubica a estos reyes magos en una ciudad que se llama Ecbatana. Esta era una ciudad muy importante en la época de el reinado medo-persa y ya para la época del Señor, por supuesto, no era la potencia que fue en la época de Ciro el Grande y ya obviamente estaba también bajo el dominio de los romanos. Lo interesante, y les voy a leer algunos apartes para que vayamos entendiendo de qué habla la historia y a partir de aquí vamos a hacer nuestra prédica hoy. Les voy a contar algunas cosas. Dice un diálogo al inicio de la conversación entre los cuatro reyes magos, ya saben, Melchor, Gaspar, Baltasar y Artaban. Y dice así, Artaban contestó, con mis compañeros magos Gaspar, Melchor y Baltasar, he examinado las antiguas tablas de Caldea y calculando el tiempo, el día llegará este año. He vendido mi casa y mis propiedades y comprado estas tres joyas, un zafiro, un rubí y una perla para entregárselas al rey como tributo. Estos cuatro hombres se ponen de acuerdo y se hacen una cita camino a la ciudad de Belén. Este hombre, mientras vende sus propiedades y obtiene las joyas, acuerda con los otros tres que ellos se adelanten y se ponen en un punto de encuentro, una cita, a partir de la cual los cuatro van a ir a adorar a este rey que van a hacer. Pues resulta que en el proceso de venderlo, consigue las tres joyas y cuando va camino a la cita en su caballo y sus otros caballos para la travesía que está haciendo desde, recuerden que Ecbatana o el imperio medo-persa queda al oriente de Israel, se encuentra con que hay un hombre herido en el camino y escucha los gemidos y decide detenerse y encuentra a este hombre herido y duda entre sigo a la cita o me quedo, sigo a la cita o me quedo. Toma la decisión de quedarse y en el proceso de hacerlo, los magus o estos sabios, que es el título que recibían en esa época, es también médico. Entonces, lo cura, le pone vendas, lo alimenta de lo suyo y le da de beber, pero se da cuenta que se fue el tiempo y que ha perdido la cita y tiene que tomar una decisión porque ya no va en una caravana y las caravanas en ese entonces eran la protección que sostenía a estos viajeros durante el largo trayecto. Decide entonces regresar y vender el zafiro y vende el zafiro para poder conseguir las cosas que necesita para emprender nuevamente la jornada hasta Belén y lo vende. Ya perdió la cita. Y este hombre aprieta el paso
y aprieta el paso para poder encontrarse con los demás. Y les voy a leer algo muy interesante. Cuando llega a Belén dice la historia así: pero los viajeros, agregó la mujer, desaparecieron repentinamente. Lo extraño de su visita nos infundió temor. La familia de Nazaret huyó en secreto aquella misma noche y se murmuraba que iba hasta Egipto. Llegó tarde. Ya la familia, es decir, María, su papá y Jesús no están ahí. Han huido. Y mientras está teniendo esta conversación allí en la puerta de esta casa, en la ciudad de Belén, se escucha un tumulto y un ruido. Y dice la historia: vienen soldados, son los soldados de Herodes, están matando a nuestros hijos. Pálida de temor, la joven madre se agazapó en el rincón más oscuro de la pieza y envolvió a su hijo en los pliegues de su manto. La mujer tiene miedo. Este hombre que está hablando con ella a la puerta escucha todo este tumulto y por supuesto no entiende, pero sí se da cuenta por lo que ocurre en las casas vecinas que estos soldados están asesinando a los niños. Entonces, dice la historia de esta forma. Dice, eh, estoy solo en casa, esperando entregar esta joya al prudente capitán que me deja en paz. Los soldados lo interpelan y le preguntan qué hace aquí. Y él les dice quién es su capitán y lo llaman. Y resulta que cuando llega el capitán, toma la decisión de salvar la vida del niño y dice así: y le mostró el rubí que brillaba en la palma de su mano como una enorme gota de sangre. El capitán, maravillado ante el esplendor de la joya y con las pupilas dilatadas por la codicia, tomó el rubí. Pero la historia no se pone buena para Artaban. Resulta que, como ha sobornado, este capitán decide encarcelarlo. Entonces, ha vendido el zafiro para poder llegar. Ahora ha entregado el rubí. Y el rubí le salvó la vida al niño, pero lo ha llevado ahora a él a la cárcel. Este hombre tiene alrededor de 40 años cuando dice el hombre que escribe el cuento: ocurren estos hechos en Belén. Resulta que al hombre lo meten a la cárcel por 33 años. Y lo meten a la cárcel y el propósito que tenía de ir a encontrar en Egipto, que era su posible siguiente parada, ahora ya está perdida. Está preso durante 33 años y se ha envejecido. O sea, este hombre de 40 tiene 73 años y ha cumplido su pena. Y ha cumplido su pena y lo han liberado de la cárcel donde lo habían puesto. Y cuando sale de la cárcel, este hombre se encuentra que hay un tumulto y hay un murmullo y no entiende de qué se trata. Eh, y dice entonces lo siguiente: sale de la cárcel y dice, al ver a Artaban a un grupo de judíos partos, les preguntó a dónde se dirigían. Responden: al Gólgota, a extramuros de la ciudad. Le contestaron: ¿no te has enterado? Van a crucificar a dos ladrones y con ellos a un hombre llamado Jesús de Nazaret. Resulta que una vez que le anuncian lo que está pasando, en el proceso de salir de la cárcel hay una mujer que la quieren vender. La van a vender como esclava. Ella es hijo de un hombre rico, pero ha perdido todas sus riquezas y no puede salvarse ni comprar su libertad. Así que le ruega a este hombre Artaban viejo que la salve. Y él toma una decisión. La tercera joya es una perla. Y para salvarla, paga con su perla y la rescata. Es decir, su plan y su propósito inicial, que era vender sus posesiones y todo lo que tenía, comprarse sus tres joyas e ir y rendirle homenaje como lo hicieron los otros tres, no se va a poder cumplir ya. Resulta que en el momento en el que él acaba de comprar empieza un gran temblor, un terremoto. Y durante ese terremoto, el hombre que ha escuchado la historia y quiere dirigirse hacia allá donde le indican, le cae un pedazo de roca de la edificación bajo la cual se encuentra y lo golpea en la cabeza. Y el hombre está semi-inconsciente. Y durante esa semi-inconsciencia finalmente tiene un encuentro. Y la historia termina con el hombre muerto y teniendo una conversación con Cristo en ese momento, porque el terremoto empieza una vez que el Señor ha expirado. Y esa es una historia muy interesante que quiero que la consideren simplemente para lo que vamos a hablar. ¿Qué quiere Cristo de mí? Lo primero que Cristo quiere de mí es que yo
crea en él. Y les voy a pedir en sus Biblias que vayan por favor al Evangelio de Juan, al capítulo 14, al verso 10. Y vamos a leer algo muy interesante. Todo lo que se da entre el capítulo 10 y el capítulo 17 de este Evangelio tiene que ver con el evento que nosotros llamamos la Última Cena y de los hechos que ocurren durante el transcurso de ese día, el día jueves de la Semana de Pasión. Y miren esta conversación tan particular. Ya no está Judas aquí. Judas ya se ha ido. Ya no está en el aposento alto. Quedan los otros 11. Y esta conversación la está teniendo el Señor en la intimidad de la amistad que tiene con ellos. Y dice así en el verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿No les parece interesante que estos 11 hombres han estado con él 3 años? Lo han acompañado y lo han visto hacer todos los milagros. Lo han visto decirle y hablarle a los fariseos en la forma en la que el Señor les hablaba. Y les está diciendo, crean en mí. Y esto es importante porque muchas veces nosotros profesamos una fe cristiana de labios hacia afuera. Y fíjense que el Señor tiene una conversación en lo privado en lo que les está diciendo, si no creen en mí por lo que soy, crean en mí por las obras que he hecho. Pero se dan cuenta que hay dudas en medio de los que están allí todavía. Y el Señor ha hecho obras increíbles en nuestra vida, pero aún no creemos en Él. Es aún peor en aquellos quienes no creen en el Señor como Salvador y como Señor, porque ellos no tienen ni siquiera acceso a una conversación como esta. Los que hemos recibido al Señor por su sangre y hemos creído en Él y lo consideramos hoy nuestro Señor y Salvador, podemos tener una conversación como la que tienen estos hombres. Podemos ver retada nuestra fe en la forma en la que el Señor los está retando. Y quiero mostrarles 4 tipos de personas como nosotros, o como estos 11 hombres que están en la Escritura, simplemente para que cada uno pueda ubicarse en quién es usted delante del Señor, cuando está frente a Él en su oración, cuando está en su devocional o cuando está aquí y está hablando con el Señor. Y vamos a ir primero, la palabra en griego que el Señor usa aquí es la palabra pisteuo. Pisteuo, cuando termina en una letra omega al final, es un verbo que significa yo creo. Cuando yo digo yo creo, ese es el primer paso para ser hijos de Dios, creer en el Señor. Y esta palabra es la palabra que el Señor quiere que nosotros no solamente digamos la primera vez, sino cada vez que nos aproximamos a Él. Ustedes van a ver a lo largo de la escritura que muchas veces el Señor le preguntaba a quien venía rogándole por un milagro, ¿crees que puedo hacer esto? Y le respondían, algunos sí, otros, vamos a leer algunos ejemplos. Miren en sus Biblias Marcos Evangelio capítulo 9, por favor. Y vamos a leer algo de allí. Vamos a leer de Marcos capítulo 9, el verso 23. Y esto dice el Señor. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Alguien podría pensar que esta es una mala respuesta, pero esta es una respuesta extraordinaria, porque este hombre está reconociendo algo que no tiene. Imagínense esta situación. El Señor viene con 3 de sus discípulos del monte Hermón, después de transfigurarse, y los otros se han quedado y no pueden echar un demonio que se encuentra en el muchacho. Y el padre le reclama y le dice, ellos no pudieron. Casi que le está diciendo, y quizás tú tampoco. Y de hecho, le explica lo que pasa con su hijo, y el Señor primero hace una recriminación a la fe de las personas que están ahí. Pero le pregunta a este hombre de esta forma directa, y este hombre le dice, ayuda mi incredulidad. Y
imagínense lo que ocurre después. El hombre le dice que va a creer porque el Señor es quien va a hacer la obra. Pero lo primero que ocurre cuando el Señor echa fuera este espíritu es que este joven cae y queda como si estuviera muerto. Imagínense al papá en su mente y en su corazón diciendo, debí haberle pedido esto a este hombre, porque ahora ya no lo ve ni siquiera vivo. Se ha quedado completamente inmóvil y seguramente en su corazón está diciendo, ¿por qué le dije ayuda a mi incredulidad? Porque ahora no se trata solamente de si el demonio iba a salir de él, ahora se trata de si el hijo está vivo. Y dice de la siguiente forma, dice verso 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero aquí viene nuevamente la esperanza. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. ¿Se pueden imaginar la transición de lo que está viviendo este hombre? Este hombre pidió ayuda, recibió ayuda y parecía que su hijo en vez de haber sanado había muerto. Pero el Señor extiende su mano y lo levanta. Este es un ejemplo de creyente al que el Señor le está llamando a decir, cree en mí. Y acaba de ver la obra que el Señor acaba de hacer en su vida. Acuérdense de este hombre. Vamos a ver a otro hombre. Dice en Lucas capítulo 17, verso 5. Esto es un evento antes de la reunión que mencionamos allá en el aposento alto. En Lucas capítulo 17, en el verso 5, el Señor está hablando nuevamente con sus discípulos. Y miren lo que les dice, lo que responden sus discípulos a esto que el Señor les pide que hagan y es que crean en Él. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Fíjense que esta no era la primera vez que el Señor enfrentaba la incredulidad de parte de los 12. Ellos permanentemente estaban viendo lo que el Señor hacía, pero fíjense que la respuesta de ellos es una respuesta correcta. Y ellos aprendieron eso ¿de dónde? Miren en sus Biblias, por favor, Mateo capítulo 5. Y vamos a ver dónde aprendieron del Señor esta lección. Este es el Sermón del Monte, del que hemos dicho muchas veces, no es un sermón como lo muestran las películas, en donde el Señor se sienta en una roca y hay una multitud abajo escuchándolo. No, esta es una conversación privada con los 12, no con el resto de la gente. El Señor está hablando solamente con sus discípulos aquí. Y dice Mateo capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A veces somos dados a pensar que pobres en espíritu significa no creyentes, pero acabamos de ver lo que significa pobre en espíritu. Pobre en espíritu es la persona que es capaz de decir, Señor, ayuda mi incredulidad, ayúdame a creer, porque no tengo esa fe que se necesita. Muchas veces nos acercamos al Señor sin fe, pero tenemos la posibilidad de pedírsela, así como hemos visto en estos casos que acabamos de leer. Y esa es una clase de creyente. Esa es una clase de creyente que el Señor ama, porque reconoce que le falta. Reconoce que puede buscar en la misericordia y la gracia del Señor esa fe que nosotros necesitamos. Porque muchas veces queremos pedirle y rogarle por algo, pero si la fe no nos alcanza, el Señor es capaz de darnos esa fe que nos hace falta. Pidámosela. Eso quiere Cristo de mí. Pero veamos otra clase de creyente que también nos enseña el Señor. Y nuevamente vamos a citar un ejemplo de sus discípulos. Les voy a pedir que vayan por favor en sus Biblias a Mateo capítulo 14, por favor. La historia que hay aquí la conocemos todos. El Señor acaba de
hacer milagros y predicar en una región en la costa del mar de Galilea y le pide a sus discípulos que se adelanten en una barca, ¿cierto? Y ellos se adelantan, pero en la noche empieza una tormenta y empiezan a sentir miedo, ¿cierto? Y miren lo que ocurre. Mateo capítulo 14, verso 28. Ven que hay una figura que se acerca a ellos y se espantan. Y el Señor les da tranquilidad. Y una vez que les da tranquilidad, adivinen quién aparece. Aparece uno de los pescadores, ¿cierto? Un pescador seguro. Este hombre creció al lado del mar de Galilea. Él sabía lo que significaban estas tormentas que se dan todavía el día de hoy de manera intempestiva, dependiendo de la estación del año. Y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Extendió la mano el Señor y le dijo, ven. Y Pedro le creyó y se bajó de una barca en la mitad del mar de Galilea, que es un lago gigantesco, y empezó a caminar sobre el agua. Pero miren lo que pasó. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Son personas diferentes. Eran los discípulos del Señor en este momento. Los discípulos significa estudiantes. Eso significa en griego la palabra que describe a los discípulos. Era un estudiante que, si se dan cuenta, para el momento en que han pasado 3 años, todavía hay dudas entre ellos y no le creen. Pero hemos visto que a la mitad del evangelio, es decir, cuando llevaban por ahí 1 año y medio, 2, tampoco le creían. Y vemos aquí que Pedro confiadamente, fruto de su experiencia en el agua, primero dice que sí, pero después deja de creer en medio de la tormenta. Empieza a mirar lo que pasa alrededor de él y se olvida de la única persona en la que tiene que poner su vista. Pero veamos más de este tipo de creyente. Estos son hijos de Dios. Ellos son quienes, a través del ministerio que el Señor les dio, fundaron la iglesia que nos permite reunirnos hoy, después de 2000 años, a hablar de su palabra. Esos hombres ¿son diferentes a nosotros? No, son iguales a nosotros. Miren lo que ocurre, por favor, vayan en sus Biblias a Juan capítulo 14, por favor. Y esto ocurre en Juan capítulo 14. Estamos hablando nuevamente de la cena que están celebrando en el aposento alto. Dice en el verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Transfigúrate delante de nosotros. Muéstranos que tú eres Dios y ya creemos, ahora sí. Otra vez, otro de los 11 que se encuentra allí le dice, me hace falta una prueba. ¿Cuántas pruebas necesita usted para seguir al Señor? ¿Necesita pruebas? Está esperando que le aparezca un anuncio cuando abre los ojos en la mañana que le dice, vas a conseguir ese trabajo. No te preocupes que vas a obtener la sanidad de esa enfermedad. ¿Alguno está esperando? O quizás un antiguo ejemplo y es hacer así y leer. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Está esperando una señal cuando abra la Biblia para tener una respuesta? Esa no es la fe del Señor. La fe del Señor es una fe consistente. Es una fe que requiere disciplina, constancia, limpieza de manos. Miren lo que dice el Señor. Verso 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre?
Sin embargo, 3 días después, 4 días después de esta cena, todos van a creer, porque van a ver al hombre con los huecos en las manos, con la herida en el costado, con los huecos en los pies, con las heridas de la corona. Les faltaba la prueba, ¿cierto? A nosotros nos falta la prueba. Nosotros no vamos a ver al Señor en esa forma hasta que Él venga por su iglesia o hasta que nos reunamos con Él. No lo vamos a ver así. Y miren este otro tipo de creyente entre los 12. Miren en sus Biblias, por favor, Mateo capítulo 26, por favor. Dice el verso 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Era de los 12. Nadie sabía que era el que le iba a entregar, pero era de los 12. ¿A este hombre le faltaba fe? A este hombre le faltaba la salvación. A este hombre no le faltaba fe. A este hombre le faltaba la salvación. Y hay un evangelio en donde dice, y una vez terminó estas palabras, Satanás entró en él. Así dice. Y en un hijo del Señor no puede entrar Satanás. Y eso nos confirma que Judas no era nacido ni era verdaderamente un discípulo del Señor, porque Satanás entró en él. Y cuando estamos aquí sentados hablando de esto, tenemos que preguntarnos, ¿soy como Felipe? ¿O soy como Tomás? ¿O soy como Pedro? ¿O quizás soy como Judas? Y debemos tener eso muy claro, porque el Señor quiere de nosotros que nosotros creamos en Él. Pero eso no es lo único que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere que yo lo siga. Primero que crea en Él y después quiere que lo siga. Si usted ya creyó en Él y no, los ejemplos que acabamos de ver de fe no son buenos ejemplos de cómo deberíamos ser. Sin embargo, vimos lo que nos enseña el Señor en Mateo 5 acerca de nuestra fe. Ahora el Señor quiere que lo sigamos. Quiero que le echen una mirada en sus Biblias, por favor, a Juan capítulo 21. Y vamos a ver cómo cambian estos hombres que se mostraron durante 3 años que convivieron con el Señor a lo que son ahora en Evangelio de Juan capítulo 21. El Señor ahora los ha citado en el mar de Galilea y les ha dicho que los espera allá. Y cuando llegan y no pasa nada y no lo encuentran, Pedro le dice a los otros 6 que están con él, vámonos a pescar. Y se montan en una barca y se alejan una distancia prudente y empiezan a echar la red y no consiguen nada. Y se la pasan toda la noche echando la red y no consiguen nada. Y de pronto en la playa aparece un hombre caminando y les dice, echen la red del otro lado. Y echan la red y sacan muchos peces, al punto que está casi a reventar la red. Y Pedro dice, es el Señor. No lo habían reconocido. Acercan la barca y el Señor tiene un pez y está dispuesto a hablarles. ¿Saben cuántas veces se les presentó el Señor después de que resucitó a los apóstoles? 10 veces. No una, 10 veces. Pero aquí habían tomado la decisión de irse a pescar. Y el Señor tiene una conversación muy bonita con Pedro, porque es aquí donde él le pregunta a Pedro algo y finalmente le pregunta 3 veces. Y eso permite que, así como el Señor le había prometido, lo iba a restaurar por algo que Pedro hizo, que es otro ejemplo de la falta de fe, negarlo en frente de quienes podían
acabar con su vida cuando capturaron al Señor y lo llevaron a donde Anás. Y dice entonces, después de que nuevamente ha restaurado a Pedro, en Juan 21, verso 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Está hablando de Juan. Juan es el discípulo al lado del Señor. Cuando vino la pregunta, después de que el Señor les dijo, uno de los que se encuentra aquí me ha de traicionar. Y Juan se acercó porque estaba al lado de él y le preguntó. Y por eso se explica de esta forma en lo que acabamos de leer. Y dice, verso 21, cuando Pedro le vio a Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esto es lo que el Señor quiere. El Señor no está haciéndole un llamado a todo el mundo para que lo sigan. Le está haciendo un llamado a usted de manera individual. Pedro dijo, me voy con mi amigo Juan. Él es mi compañero de travesías con el que íbamos a hacer peregrinaciones cuando el Señor nos mandaba. Y lo que el Señor le dice es, deja de preocuparte por él. Sígueme tú. Y ese es el llamado que hace el Señor cuando quiere que yo lo siga. El Señor quiere que yo crea en Él. El Señor quiere que yo lo siga. Hay un dicho popular que seguramente algunos de ustedes han escuchado que dice, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. Al que está perdido sin el Señor, sigue buscando en cualquier camino que lo lleva a ningún lado. Allí es a ningún lado, porque no sabe a dónde ir. A quienes hemos encontrado al Señor, sabemos que hay un camino. Él es el camino. Y sabemos que hay un lugar en donde vamos a reunirnos con Él. Y entre el punto en el que estamos y la reunión que tenemos con Él, no sabemos cuánto nos queda. Puede ser hoy, pueden ser 30, 40, 60 años, no lo sé. Pero el Señor quiere que nosotros lo sigamos a Él. Podemos estar siguiendo nuestras pasiones juveniles. Podemos estar siguiendo nuestros proyectos. Y la pregunta es, si estoy siguiendo mis proyectos, ¿cuál respuesta espero del Señor si no estoy en el camino de Él? Señor, ayúdame a conseguir esta otra propiedad. Señor, ayúdame a cambiar este trabajo. Señor, dame el dinero que necesito para pagar esta deuda. Pero no estoy diciéndole, Señor, llévame de la mano a donde tú quieres. Correcto. ¿Cuál es tu voluntad con mi vida? Entonces, yo espero respuestas cuando no ando en el camino del Señor. Entonces, el Señor quiere que yo lo siga. Mire, algo muy interesante que ocurre con Pablo. Pablo siempre es un gran ejemplo en las prédicas porque es un hombre que tiene una vida en dos partes, la vida antes del Señor y la vida después del Señor. La vida antes del Señor era una vida terrible en la que él era básicamente un asesino, porque el actor intelectual es tan culpable como el material. ¿Y él qué hacía? Perseguía a la iglesia de Cristo y permitía que asesinaran a los cristianos. Pero una vez que él recibió el llamado camino a Damasco, cambió y empezó a tener una vida muy particular, una vida ejemplificante respecto de lo que significa seguir al Señor y sufrir con el Señor. Pero una de las cosas interesantes en el testimonio del apóstol Pablo es que cuando él empieza su segundo viaje misionero, él ya fue a Galacia la primera vez y fundó iglesias en lo que conocemos hoy como Turquía. Y él inicia el segundo viaje y empieza a visitar las iglesias que fundó la primera vez que viajó. Y resulta que él tiene ganas de ir a Éfeso, que queda ahí en Turquía, en la costa, en el costado oriental del mar Mediterráneo, en el costado occidental del mar Mediterráneo, en el costado occidental de Turquía, en el costado oriental del mar Mediterráneo. Perdón, gracias. Estaba viendo el mapa en mi mente y por fin me pude ubicar correctamente. Y resulta que él insiste en ir a un lugar. Pero miren lo que pasa. Vayan, por favor, en sus Biblias a Hechos, capítulo 16, verso 6. Y dice así.
Y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Este hombre viene haciendo el intento de ir hacia esa región que acabo de mencionar. Y dice que el Espíritu no se lo permite. Y en la travesía de tratar de ir hacia el occidente, termina en la parte de arriba de Turquía, en la ciudad de Troas. Esa ciudad de Troas es una ciudad determinante en la vida de Pablo. Esa es la ciudad donde él va a conocer al médico Lucas. Y todo lo que se escribe en el Evangelio de Lucas y lo que escriben en Hechos se debe a este encuentro que tiene él allí con el médico Lucas. Y dice entonces así: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo hacía algo que es muy importante que como creyentes nosotros hagamos. Si yo no estoy caminando en la dirección del Señor, no puedo recibir ninguna instrucción ni ninguna dirección del Señor. ¿Qué hacía Pablo? Él quería continuar su ministerio. ¿Cuál era su ministerio? Predicar el evangelio en todo el mundo. Y él escogió el evangelio a los gentiles porque dijo que no quería edificar en el ministerio de los otros 12 apóstoles que había y que se consagraron y se centraron en predicar el evangelio en Judea y en las zonas aledañas. Y Dios no lo iba a permitir tampoco, porque si nosotros vemos la historia de lo que ocurre en Hechos, ellos se querían quedar ahí y lo que vino fue persecución y espada. ¿Y qué hizo Dios al no salir de ahí? Se quedaron más de 10 años ahí. Cuando vino la muerte del hermano de Juan, ¿qué ocurrió con todos? Salieron y empezaron a hacer la obra que el Señor les había mandado. Pero Pablo había tomado la decisión de hacer el trabajo. Y el Señor lo encontró en Troas y le dijo: no, todavía no es aquí abajo a la izquierda. Ahí es donde queda Éfeso. Eso Pablo lo haría en el tercer viaje misionero. Le dijo: vas a pasar para Europa y vas a evangelizar en Europa. Y ahí se llevaría a cabo el ministerio que llevó a la fundación de todas las iglesias que hay desde Filipos hasta Corinto. Entonces, si pedimos dirección y no estamos en el camino del Señor, no esperemos ninguna brújula. El Señor quiere que creamos en Él y el Señor quiere que yo lo siga. Mateo capítulo 28, eso tiene una explicación muy simple. Y recuerden que lo leemos muchas veces, pero no deja de ser importante. Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la promesa y esa promesa sigue siendo vigente hoy para nosotros, para los que creemos en el Señor, para los que somos salvos por la sangre de Cristo, a quienes se nos ha encargado esta tarea. Tenemos que tomar la tarea en serio, no quedarnos en Judea y Samaria como hicieron los discípulos, porque el Señor nos va a mover de nuestra zona de confort y ojalá así lo haga, porque cuando el Señor lo haga, vamos a estar verdaderamente confiados por fe, porque ya no va a depender de nosotros. Estos son tiempos difíciles y oscuros en todo el mundo y hace falta la luz que somos nosotros. Así que eso es lo que nosotros debemos hacer. Sobre el camino hay cosas y vamos a encontrar, así como Pablo, muchas historias más. Y lo tercero que el Señor quiere es que yo mantenga mi comunión con Él. El Señor quiere que yo crea en Él. El Señor quiere que yo lo siga. Y el Señor quiere que yo mantenga mi comunión con Él. Mi comunión
¿Qué es estar en comunión con el Señor? Es estar tomado de la mano del Señor. No es mirar al Señor de lejos, es estar tomado de la mano del Señor. Y miren lo que dice el Señor en Lucas capítulo 6. Y esto es un llamado de atención como siempre. Y fíjense que a pesar de todas estas cosas y testimonios que el Señor daba durante su ministerio en la tierra, a veces tenía que hacer comentarios como el que vamos a leer. Lucas capítulo 6, verso 46. Les dice así a sus discípulos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Alguna vez lo han regañado? Bueno, ahí el Señor los estaba regañando, porque estos hombres no hacían lo que el Señor les decía. Dice en el verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y a continuación el Señor va a hablar de la casa edificada sobre la arena y sobre la casa edificada sobre la roca. ¿Cuál casa está edificando usted? Juan capítulo 14. Volvamos otra vez al jueves que llamamos Santo de Semana Santa y sigamos escuchando al Señor, porque nuevamente cuando el Señor pide que yo tenga comunión con Él, mire lo que dice el Señor sobre la comunión. Él dice, y no hacéis lo que yo digo. Esto no es de hablar, esto es de hacer. Dice Juan capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y la forma resumida de lo que el Señor está diciendo es, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos mandamientos de los que el Señor está hablando aquí. Y siempre usa la palabra amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero es este amor. Esta mañana cuando escuchaba la enseñanza de Jenny, hablaba sobre las diferencias que nosotros tenemos aquí. Nosotros somos hijos del mismo Dios, hermanos y hermanas en la fe, pero no aceptamos que nos critiquen nada. No aceptamos que nos den una recomendación en el Señor. Nos está hablando muy fuertecito. Ese hermano me cae mal. Eso no es el amor del Señor. Empecemos a practicar ese amor del que el Señor habla. ¿Y dónde se empieza a practicar? Aquí. Y se empieza a practicar en su hogar. Entonces, estar en comunión con el Señor no es venir a sentarse en la iglesia, ni es venir a cantar los cantos, es hacer lo que el Señor manda. Y el Señor manda que nos amemos. Pero este no es un amor como el que conocemos. Si nosotros amáramos en el amor de la tierra, no podríamos perdonar a nadie. No podríamos amar a nuestros enemigos. No podríamos tener compasión de los que en este momento están condenados, que se van a ir a quemar en el infierno. Ese es el amor que el Señor nos está pidiendo. Y miren algo muy bonito que dice aquí Pablo cuando hace una reflexión respecto de dónde va a ser probado todo esto. Aquí nosotros podremos fingir y decir palabras vanas y pasar como santos. Pero va a llegar un día, vayan en sus Biblias por favor a Primera de Corintios capítulo 3. Va a llegar un día en el que estaremos en uno de dos tribunales, porque todos vamos a comparecer en un tribunal.
en uno de dos tribunales. Yo dije Dios es amor, pero siempre he dicho que Dios es fuego consumidor. ¿Qué significa eso? Nadie espere que Dios no sea justo. Y la justicia de Dios es severa. Y miren lo que dice el apóstol Pablo cuando habla y le escribe a esta iglesia. Esta se llama Primera de Corintios, como les he dicho muchas veces, pero verdaderamente es la segunda carta a los Corintios, la segunda de 4 cartas, pero solo conocemos escritas 2. Pero miren lo que les dice a estos hombres en Corinto. Les dice, y es una iglesia extremadamente carnal, se emborrachan, bueno, cometen todos los pecados que uno se pueda imaginar. Esa es esa iglesia de Corinto. Y dice entonces así el apóstol en el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca. ¿Cuál fundamento es Cristo? Cuando él está hablando de este fundamento, está hablándole a nosotros que somos nacidos de nuevo en Cristo. Está diciendo que si nosotros hemos edificado en este fundamento, miren el tipo de obras que el Señor va a juzgar. Hay obras de oro. El oro cuando se eleva la temperatura a 450 grados se derrite, pero sigue siendo oro. Las piedras preciosas, a menos que las lleve a más de 1000 grados, ellas se mantienen, no se destruyen. ¿Qué pasa con la madera? ¿Qué pasa con el heno y con la hojarasca? Se queman. Y dice en el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta cuando estemos frente al Señor, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Fíjense que aquí es donde queda absolutamente claro que el Hijo del Señor, cualquiera que hubiese nacido de nuevo por la sangre de Cristo, cualquiera que ha creído en Él como su Señor y Salvador, cualquiera que se ha arrepentido de sus pecados, es salvo y seguirá siendo salvo a pesar de que haya edificado en Cristo hojarasca o heno o madera. Pero los que hayamos sobreedificado con oro, con plata, con piedras preciosas, una vez que sean probadas nuestras obras, vamos a recibir la corona o las coronas que el Señor tiene preparadas. Así que ningún verdadero hijo va a perderse. Pero, ¿y qué hay de creer en el Señor, seguirlo y tener comunión con Él? Hagamos la voluntad del Señor. Una pequeña reflexión sobre Artaban para que cerremos la historia de Artaban. Artaban decidió vender todo lo que tenía para buscar al Rey de Reyes. Eso era todo lo que tenía. Toda su vida se fue buscando poder honrar al Rey de Reyes, ¿cierto? En el camino se encontró con dificultades. No hay ninguna duda que cometió pecados. Sobornar con una joya a un oficial es pecado, correcto, pero mantuvo la fe. Por obras nadie se salva. Recuerden una frase que está en nuestras Biblias y la podemos encontrar en Efesios capítulo 2, verso 8. El apóstol cuando está escribiéndole a la iglesia de Éfeso, cuando está preso, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros se va a salvar por lo que haga. La única salvación que hay es Cristo. No hay otra salvación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El Señor quiere que hoy y siempre creamos en Él. El Señor quiere que le sigamos. El Señor quiere que mantengamos la comunión con Él. No perdamos el tiempo posponiendo la decisión de venir a sus brazos. Para quien aún no es salvo,
Hoy es el día de salvación. Para quienes somos salvos, hoy es el día de dejar de posponer el llamado que nos hace el Señor a su obra. Vamos a orar para terminar este servicio. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias porque nos has permitido, Señor, el día de hoy recibir tu palabra y tu exhortación. Grábala, Señor, en nosotros. Bendice, Padre, a aquellos que somos salvos y permítenos, Padre, seguirte, estar en comunión contigo y hacer tu voluntad. No seamos siervos inútiles, sino seamos siervos útiles. Y aquellos que no conocen la salvación tuya, Señor, que el poder maravilloso tuyo, Dios Altísimo, los ponga a los pies de Cristo y que el poder de tu Espíritu Santo que está aún en la tierra les permita convencerlos de pecado, de justicia y de juicio para que llegue a ellos el arrepentimiento verdadero y la salvación por la sangre del Señor Jesucristo. Despedimos aquí a todos los presentes. Bendícenos, Señor, y permítenos seguir compartiendo en este día y toda la semana tu amor, tu palabra, y bendícenos a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gracias. Gracias al Señor. No, no, no. Gracias al Señor. Gracias, Sam. Gracias. Gracias al Señor que la puso.